Buenas, un saludo jóvenes. En esta, en esta jornada vamos a ver un poco sobre lo que habíamos dejado pendiente de la semana anterior. Y vamos a hablar un poco sobre los niveles de energía y cómo se comportan los orbitales y los subniveles. Por supuesto, en cada uno de los elementos va a ser diferente. En la tabla periódica, tal como lo habíamos mencionado, a mayor cantidad de electrones, pues por supuesto contienen los átomos mayor en niveles de energía. Y por lo tanto, en esta jornada vamos a ver lo que es el contenido o el tema de la clase como niveles de energía. Vamos a ver y analizar los orbitales, vamos a ver y analizar los subniveles. Y nuestro indicador de logro para esta jornada será: describe y explica con seguridad que el átomo es la partícula más simple de un elemento químico que conserva sus propiedades. Y analizaremos los orbitales S, P, D y F con sus respectivos subniveles de energía. Bueno, en esta semana nos corresponde ver un poco el contenido socioemocional que tiene que ver con bullying. Y vamos a ver que el respeto en todo sentido es un valor de suma importancia. Cada quien tiene una dignidad, posee sus propias capacidades y sus propias experiencias. Muchas personas han sido acosadas por características físicas, pero supieron vencer sus debilidades mentales y multiplicaron sus triunfos sobre aquellos que perdieron el tiempo molestándolos. ¿De cuál de los dos grupos eres? Espero que seas de aquellos que logren hacer cosas productivas, hacer cosas en favor de sí mismo, logrando dominar cada dificultad, ¿sí? Por supuesto, toda persona tiene su propia dignidad y es importante el saberse defender, porque nadie tiene derecho a molestarte. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya con esto vamos a ver un poco, primero, ¿a qué se refiere la frase el átomo es eléctricamente neutro? Como lo hemos estado abordando en jornadas anteriores, el átomo es eléctricamente neutro precisamente porque tiene igual número de protones e igual número de electrones. Esa característica, como lo miramos en la jornada, de una de las jornadas anteriores, implica fundamentalmente el hecho que la carga del electrón es exactamente la misma que la carga del protón, y la única diferencia es su signo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los tipos de subniveles energéticos que existen? Posiblemente ya lo sepa, posiblemente no, y en esta jornada los vamos a abordar. Muy bien, en nuestro organizador gráfico vamos a ver cómo se encuentran dispuestos, se encuentra organizado un átomo, y cómo esta forma va a dar ciertas características al átomo. Cuando ya estemos hablando específicamente de un elemento, van a ser ese número de protones y ese número de electrones los que les van a dar cierta característica. Posteriormente vamos a ver cómo se comportan en relación a la ubicación en la tabla periódica. Por el momento basta con que nosotros podamos observar cómo están distribuidos en un átomo. ¿De acuerdo? Bien, en la imagen podemos ver los electrones que se encuentran orbitando en ciertas líneas. Estas líneas no se observan así en los análisis
atómicos que se hacen, pero sirven para permitir el poderlos ubicar en alguna zona determinada. Lo que sí no podemos negar es de que si bien esas líneas son imaginarias, los electrones se mueven en, en dando esa trayectoria, y a eso se le conoce como orbitales. Tenemos también, como se puede observar en el centro, los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones conforman lo que es el núcleo. ¿Sí? El núcleo es el que le confiere la masa al átomo. ¿Sí? Y los diferentes niveles energéticos que están distribuidos, como lo habíamos visto en el tema, ahí por esa razón el tema es orbitales y subniveles de energía, porque cada uno de los subniveles de energía contiene cierta cantidad de, de orbitales, y estos orbitales como máximo pueden tener cierto número de electrones. Al continuar, observamos en la tabla periódica diferentes cantidades de columnas y diferentes cantidades de filas. Podemos observar aquí a la izquierda, ¿sí?, que existen 7 números. Estos 7 números, igual de este lado, pueden estar independientemente. Podemos observar que estos 7 números nos están indicando los diferentes niveles energéticos. Bueno, podemos observar los 7 números son los niveles de energía, y en la tabla periódica en forma horizontal están ubicados esos 7 niveles. Ahora bien, podemos decir que, bueno, de forma simple, que los niveles de energía están conformados por subniveles de energía. Aunque puede apreciarse poco, pero podemos observar que son 4 tipos de subniveles que se representan por letras específicas. Tienen su origen en características que encontraron los científicos. Por ejemplo, el subnivel S tiene un origen en el vocablo en inglés que es sharp, y de la misma forma cada nivel. Existen entonces 4 subniveles de energía: S, P, D y F. Repito, S, P, D y F. No todos los niveles de energía tienen los 4 subniveles. ¿En cuanto a qué va a variar? Pues va a variar dependiendo la posición o número del cual ya habíamos hablado, el número que está a la izquierda, que se relaciona al nivel de energía. Los subniveles de energía están compuestos por orbitales. Estos orbitales están organizados, lo que le va a conferir el nombre de nube electrónica, y es el conjunto de electrones ubicados en sus niveles y en sus subniveles de energía. Pero ¿cómo se ordenan y cómo es que los electrones viajan en un espacio determinado? Para contestar esta pregunta, puede decirse que los subniveles de energía están organizados y ordenados en orbitales. Por cada orbital puede existir como máximo 2 electrones. Es decir, que por ejemplo calcio, cuyo símbolo es Ca, tiene un número atómico. El número atómico corresponde al número de protones, ¿sí? Cada uno de estos números que nosotros podemos observar acá, este 1, este 3, este 4, este 2, este 10, este 7, este 8, representa el número de protones que tiene. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cada uno de ellos es el número de protones. Por lo tanto, en la tabla periódica, vamos a regresar. En la tabla periódica aquí está el 1, aquí está el 2,
3, 4 y así sucesivamente. Lo que nos está indicando el número atómico, repito, es el número de protones que contiene. Entonces están organizados de esta forma. Habíamos mencionado, vamos a bajar un poco, habíamos mencionado el calcio, ¿sí? Calcio, por lo tanto, tiene un número atómico de 20. ¿Qué es lo que nos está indicando este número 20? Este número 20, cuyo número atómico es 20, nos está indicando el número de protones que contiene calcio. En ningún otro elemento va a tener 20 protones. Solamente calcio puede tener 20 protones. Tenemos, por ejemplo, el aluminio. El aluminio contiene 13 protones. Si el átomo es eléctricamente neutro, nos va a servir ese mismo número para ubicar o para poder calcular dónde y cómo se encuentran ubicados los diferentes electrones. En tal caso, aluminio que tiene 13 protones, ¿cuántos electrones tiene? Pues lo mismo, ¿verdad? Si estamos diciendo que es eléctricamente neutro, entonces nosotros vamos a mencionar también que tiene 13 electrones. Entonces este número atómico que está indicando el número de protones también nos va a determinar el número de electrones que tiene este elemento, ¿sí? en su estado neutro, ¿de acuerdo? Porque mencionamos en la jornada anterior que pueden existir iones también, pero estos iones va a depender de la capacidad que tiene un elemento de poder donar electrones o de poderlos recibir. En una jornada posterior vamos a ver los diferentes tipos de iones que podemos encontrar y cómo los elementos pueden intercambiar. Aquí nosotros podemos observar dos tipos de subniveles. Vean lo siguiente. Vean lo siguiente porque eso es muy importante el poderlo observar y el poderlo comprender. Porque tenemos orbital S, orbital S. Si ustedes observan aquí, dice orbital 1s. Y aquí tenemos orbital 2s. Lo que nos está indicando es que el orbital, yo quiero que observen la forma como está, la forma geométrica que tiene el orbital S. Parece como un círculo, ¿verdad? Un círculo. Y entonces el orbital 1s lo que nos está indicando es que tiene un solo electrón. El orbital 2s lo que nos está indicando es que contiene 2 electrones. Ahora bien, ¿dónde se encuentran ubicados los orbitales S? Noten ustedes que aquí tenemos dos columnas, columna 1A y columna 2A. Regresamos a la tabla periódica. En este sector, que aquí lo presenta como un color verde, ¿verdad? Este color verde nos está indicando los diferentes subniveles S que podemos encontrar en la tabla periódica. Va a ir cambiando dependiendo el nivel de energía al cual pertenece. En este caso tenemos 2S1, 2S2, como lo teníamos en esta parte de acá, ¿sí? S1, S2. Ahora bien, noten ustedes que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde tenemos ubicado todo ese grupo? En la tabla periódica lo tenemos ubicado
a la derecha, ¿sí? Son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los diferentes orbitales van a estar distribuidos en diferentes niveles. S, por lo tanto, tiene 2, ¿sí? S1 y S2, y no puede pasar de ahí. Todos los subniveles S que encontremos únicamente pueden tener un orbital, y este orbital puede tener 1 o 2, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en 4, donde se encuentra calcio, vamos a encontrar 4S1, 4S2. Por lo tanto, calcio va a tener en su ubicación toda la estructura anterior, ¿sí? Como se va dando de forma ordenada. Aquí tenemos hidrógeno, ¿sí? Tenemos hidrógeno, sería 1S1. En helio sería 2S2, porque contiene 2 electrones. Si ustedes notan acá, como solamente hay 2 elementos, entonces el nivel 1 solamente consta de un orbital y un subnivel S. En cambio, el nivel 2 ya posee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando estamos observando que ya se convierten en más subniveles, podemos observar también aquí que hay un nivel diferente. Decíamos nivel 1 solo tiene 2 elementos, y por lo tanto, ¿cuántos electrones hay en esta parte de aquí? 2. ¿Sí? 1, 2. Entonces el subnivel S va a quedar completo. Ese subnivel S, que solamente tiene un orbital, va a quedar completo con los 2 electrones. Pero en el nivel 2, si ustedes observan, hay 2S1, 2S2. Pero también tiene otro grupo de orbitales. Y este grupo de orbitales, que ya se encuentra en esta otra región, se le conoce como P. Aquí entonces tenemos P1, P2, P3, P4, P5, P6. ¿De acuerdo? Entonces la distribución de estos otros subniveles, entonces ya aquí podemos observar subnivel S en esta parte de la tabla, y subnivel P. ¿Cuántos orbitales contiene P? Pues contiene 3 orbitales. ¿Por qué? Porque tiene como máximo 6 electrones. Y entonces aquí podemos decir P1, P2, P3, P4, P5, P6. ¿Cómo están distribuidos? En un momento los vamos a observar. En la región central están todos los metales, o en su mayor parte los metales. A estos elementos se le llaman elementos de transición. Cuando hablamos de elementos o metales de transición, nosotros aquí podemos contar 10 elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A este grupo de orbitales se le conoce como subnivel, ¿sí? Son orbitales que pertenecen al subnivel D. Y vamos a tener exactamente lo mismo: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Si tenemos 10 electrones y cada orbital puede contener un máximo de 2 electrones,
cuántos ¿cómo se llama? ¿Cuántos subniveles tendríamos que estén representando específicamente ese subnivel? Si tu respuesta fue 5, ¿sí? Si tu respuesta fue 5, es correcta. Tenemos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Tiene un máximo para ello de 10 electrones. Entonces podemos observar, y en el último es F. Entonces podemos observar que una forma para poder encontrar con mayor rapidez a qué subnivel pertenece, pues nos vamos a la tabla periódica y decimos estos dos pertenecen a los subniveles S. Estos 6 pertenecen a los subniveles P. Y estos 10 pertenecen a los subniveles D. Estos 14 pertenecen al subnivel F. ¿Cuántos orbitales pueden existir como máximo? 7. Entonces podemos decir que S tiene un orbital. Como máximo, 2 electrones. Los subniveles P tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 2 que contiene cada orbital, ¿cuántos orbitales encontramos? Encontramos 3 orbitales. Y los D, encontramos 5 orbitales. S contiene un solo orbital. P contiene 3 orbitales. D contiene 5 orbitales. F contiene 7 orbitales. Entonces, cuando ya lo podemos observar con un poco ampliado, podemos conocer que todos estos grupos, que en estos que están color naranja acá, son de hecho no metales, y estos de color amarillo son gases nobles. Ya es más difícil que puedan reaccionar. Estos que están en esta región, si ustedes notan, tiene como una estructura igual, y el color de los metales. Aquí tenemos muchos de los semimetales. Entonces habíamos mencionado que P tiene 3 orbitales. S tiene S tiene un orbital y se puede llenar S1, S2. P, si ustedes pueden observar acá, tiene 3 orbitales, y estos orbitales tienen una forma geométrica muy diferente a la S. Entonces tenemos orbital P, PX, orbital PY y orbital PZ. Observen que el orbital P tiene una forma de tipo horizontal. Y tiene un orbital en forma diagonal. Y Z tiene su orbital de forma horizontal. Entonces, cuando nosotros los observamos en la tabla periódica, tenemos aquí completamente distribuidos X, Y, Z, ¿de acuerdo? Y de esa forma es como se van complementando. Igual aquí en la estructura de D, nosotros vamos a poder observar, o vamos a poder encontrar 5 orbitales. Ya vamos a ver algunas de las formas. Y en los últimos, que son elementos de transición interna, vamos a poder encontrar
7 orbitales, en el cual van a tener una capacidad máxima de 14 electrones. Muy bien. Fundamentalmente, ahora, esa disposición se le llama configuración electrónica. Cuando hablamos de la configuración electrónica, nosotros estamos refiriéndonos a la descripción de la ubicación de los distintos niveles de un átomo, ¿sí? Es cómo van a estar acomodados, cómo van a estar ordenados. Y fundamentalmente van a estar ordenados en una estructura por niveles de energía, por subniveles y en orbitales. Cuando se esté allá por primer año que estén analizando la parte de los diferentes tipos de orbitales, nos vamos a meter al modelo mecánico cuántico con más siendo más específicos. Por el momento nos interesa que logren ustedes comprender que los diferentes subniveles se están asignando con estas 4 letras: S, P, T y F. Ok. También dentro del modelo mecánico cuántico se va a conocer como spin. El spin va a depender el giro que cada electrón va teniendo. Algunos podrán ir girando, por decirlo de esta forma, hacia la derecha, otros van a ir girando hacia la izquierda. Pero el giro del electrón es muy importante para poder definir ese último número cuántico que se refiere al spin. Ok, vamos a ver en esta forma. Nos vamos a la página 88 y se va a responder la siguiente sección de repaso. Y dice que un modelo es una forma sencilla de representar o explicar una cosa o una idea, ¿verdad? Lo habíamos visto cuando la forma de comunicar el, el conocimiento científico. Y con los modelos se pretende facilitar la transmisión de las ideas concebidas por un científico. Muy bien, ¿en qué se diferencia el modelo atómico de Thomson del modelo atómico de Rutherford? Si recordamos bien, el modelo atómico de Thomson tiene una característica muy importante: supera al modelo atómico de Dalton, ¿verdad? Y cuando nos referimos a estos modelos atómicos, nos vamos a referir que la diferencia entre el atómico de Thomson es que ya Thomson hizo el descubrimiento de los protones y de los protones y los electrones en un átomo, y presenta su modelo modelo tipo de pasas, ¿sí? Y este modelo, como el pastel de pasas, permite el poder representar tanto los protones, que es la esfera maciza, junto con los electrones. En cambio, el modelo de Rutherford presenta únicamente la distribución de un área donde se encuentra el núcleo y un área donde se encuentran los diferentes niveles energéticos. Estos niveles energéticos es muy importante repetirlo, ya que en, 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 en la corteza se encuentran distribuidos. Ya vimos la forma como se encuentran distribuidos. Dependiendo de la configuración electrónica, podemos observar entonces cómo un electrón, ¿sí?, como un elemento va a contener diferentes tipos de electrones
y estos electrones van a estar ordenados en diferentes niveles. Estos niveles energéticos están ordenados en, en subniveles de energía, y estos subniveles de energía tienen un máximo de orbitales. Vamos a ver cómo vamos a relacionar este ejercicio. Dice, se ubican los electrones. Ustedes van a ver, ¿sí? Esta flecha la van a poder marcar con lápices de colores y decir dónde se ubican los electrones. ¿Poseen carga negativa? Sí, pero nos están preguntando dónde están. ¿Estarán en la corteza? ¿Estarán en el núcleo? Bueno, aquí nos da la opción de únicamente, o sea, nos permite la opción entre dos zonas del átomo. ¿Dónde se encuentran los electrones? En la corteza. Trazan una línea, por favor, de un color acá. Y dice sitio en el que se ubican protones y neutrones. Está sencillo, ¿verdad? ¿Dónde se ubican? En el núcleo. Ahora bien, ahora nos están dando otra de diferente naturaleza, siempre en el mismo contenido, pero de diferente naturaleza, y nos dicen el electrón. ¿Qué sucede con el electrón? ¿Posee carga negativa? ¿Posee carga positiva? ¿O no posee carga eléctrica? Los electrones, habíamos mencionado que contienen carga negativa. Neutrón, tal como su nombre lo está indicando, el neutrón pues no posee carga eléctrica, y el protón posee una carga positiva. Bien, jóvenes, llegamos hasta este punto en esta jornada. Espero que, recapitulando un poco, que se haya podido comprender cómo se encuentran los subniveles de energía ordenados en los diferentes niveles. ¿De acuerdo? Voy a regresar a la tabla periódica. Los diferentes niveles de energía, tenemos que en estas columnas se encuentran los subniveles S. En el extremo derecho tenemos a los subniveles P, ¿sí? Al subnivel P. ¿Y qué contiene el subnivel P? El subnivel P contiene 3 orbitales. En estos orbitales, ¿sí? Que son 3, ¿sí? 3 orbitales, tiene un máximo de 2 electrones por orbital. Y si aquí tenemos orbital, ¿se recuerdan los nombres de los orbitales que conteníamos, que vimos? Tenemos orbital PX, orbital PY y orbital PZ. Muy bien, los espero en la siguiente jornada y les deseo que pasen un feliz día.